¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Alberto Villedas. Alberto Villedas es alguien que nació en la Ciudad de México, allá por el rumbo de Coyoacán, pero vive actualmente, bueno, actualmente desde hace más de 30 años en Valle de Chalco, zona rock and rollera 100%, y pues aquí lo tenemos con nosotros, alguien que su vida cambió prácticamente a los 4 años cuando llegó a él un cassette de la música de Three Souls, ¿verdad? La música del Tri, perdón, la música del Tri. Se enamoró y luego, después de tener un ambiente en la casa casi multicultural en cuanto a música, de igual cumbias, mambos, danzones, rock and roll, pero hubo algo que le llegó después también, otro cassette de rock and roll, y se enamoró más del rock and roll mexicano que no urbano, y sobre todo con Rodrigo González, ¿no? ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido a Radio T-Rock, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Un saludo para toda la banda, para la banda que me está mirando de aquel lado. Perfecto, perfecto. No, pues este rock and roll te puso en el camino, o tú te pusiste en el camino, o tu mamá, que es la principal guía que tuviste hacia el rock, te llevó a ese camino, ¿no? Sí, sí, fíjate que hay una anécdota, una historia por ahí de mi mamá que ella me comentaba que antes de que mi mamá se fuera a aliviar, 2 días antes, se estaba bailando unas canciones de Three Souls o del Tri, porque Ajá. pues en aquel entonces, ella me comentaba que en aquel entonces pues era muy famoso ese pasito trisolero. Exacto. Y digo, nada más porque no puedo, pero ahorita te lo ejecutaría. Sí, sí. Entonces dice que era muy popular lo del pasito trisolero, la música de Trisol. Entonces, dice que 2 días antes de que ella se aliviara de mí, pues andaba bailando esa, las de Trisols, embarazada. Estaba embarazada, dice que en una fiesta estaba bailando la de Trisols y 2 días después, pues da a luz. Le digo, no, pues eso te ayudó pues a que haya sido tu parto, Más pues, natural. le haya favorecido, ¿no? Y Exacto. entonces me dijo mi mamá, dice, pues yo escuchaba esa música cuando yo estaba embarazada de ti, pues era poner su disco de acetato de Three Souls, lo ponía y en el tornamesa escuchaba. Antes eran consolas, Hola, sí, todavía escuchaba tu consola. pues yo ya, mis vagos recuerdos en la sala, habían una consola, o sea, lo que antes le llamaban una consola era el mueble completo, que traía sus bocinas y un cajoncito en donde se guardaban los Discos. discos de acetato y el plato donde se ponía el disco, ¿no? Donde se ponía ahí el disco. Y ahí tenían sus discos, eran de Three Souls, o sea, entre ellos se encontraban discos de Three Souls, se encontraban pues discos de rock and roll en inglés, los Beatles, los Doors. Y comentabas ahorita, hacia los 4 años, me regala un cassette, una cinta de Three Souls. Me regaló unos Walkman. A mí me gustaba mucho la música, me regaló unos Walkman y con él, pues me regaló un cassette. No había otro cassette más que tenía uno de Three Souls. Entonces, pues yo, niño, me ponía los Walkman y lo que escuchaba era rock. Y pues me empezó a gustar ese tipo de música. Realmente de ahí empezó la influencia del rock, ¿no? Y me empiezo a adentrar un poquito más, a pesar de que pues, era un niño, ya por ahí de los 8 años, con los chavitos. Yo veía a los chavos que se juntaban en la cuadra, pues en esa época era que 1988 por ahí, sí, como 88, 89. Y pues los chavos salían rockerotes, pantalones entubados, pantalones rotos, ya usaban esos zapatotes de doble suela. Ah, sí, sí, Y sí.
Entonces yo los veía, ¿no? Acá con sus aretitos, muy famoso un arete de esos de una crucecita colgando, era muy particular traer esos aretitos. Entonces yo los veía y decía, yo quiero ser como esos locos, ¿no? Veía la televisión hablaba mucho de rock, era fan de, pues, prender la tele, Universal Estéreo, a pesar de que no conocía la música, pues a mí me gustaba. Por la música de inglés, me nace la pasión porque mi papá, a él le gustaba la música en inglés y él era de los que llegaba de trabajar y Universal Estéreo, pum, todo el día, ¿no? Escuchaba. Ajá. Y mi mamá, pues era más rock en español, o sea, de los Three Souls, ella es fanática hasta la fecha de los Three Souls. Exacto, exacto, así como nacieron Three Souls in My Mind. Y esto es, pero eso te llevó a estar yo, inclusive me llama la atención que ver que la influencia que tiene en ti Rodrigo González, ¿no? Alguien, ese cantor rupestre, como él decía, que cantaba con puros rupestres. Eh, Sí, eh, se eh, generó, ¿no? Genera el sí, nombre. De hecho, este, yo creo que tengo todos sus cassettes. Bueno, yo creo tener todos sus cassettes, son 4, y por ahí algunas canciones inéditas. Ese tipo de cassette, pues yo los empiezo a intercambiábamos antes entre los chavos, te cambio este por aquel para escucharlo o para grabarlo, porque lo exacto, ponía en la gabachita. La gente que no sabe lo que es una gabachita, pues era un, un monitor que llevaba un cassette y algunos tal vez compactos, y ponías a grabar, venía de doble casetera, uno exacto. grababa y otro escuchabas. Y así armaba mis cintas de que me gusta esta canción, la grabo, te la escuchabas. O también en su momento, en las estaciones de radio te quedabas, oye, aquí tenemos la canción de fulano de tal y tal, y estabas esperando a darle clic para empezar a grabar. Y las grabábamos así. Y te enojabas Entonces, cuando el locutor se metía antes de que acabara la canción, ¿no? sí, sí, claro. Entonces me tocó escuchar esas rolas ahí, de rock and roll. Por ahí lo empezaban a sonar. Recuerdo que era una estación de radio, se llamaba Órbita, Ajá. 105.7. Creo que era ciento cinco Ahora, punto sí, siete ahora lo que es ahora reactor, Reactor. ahora Y es por ahí reactor eso, 5. y por ahí en aquel entonces también por ahí se aventaron una historia de Rodrigo, su vida y todo. Entonces, me llama la atención sus letras, su canción, las rolitas con armónica, porque en la casa tenían unos discos de Bob Dylan Mm, y muchas de sus canciones de Bob Dylan era así, pues, como en acústico sí, sí, sí. con armónica. Era el movimiento folk que en ese entonces tocaban allá en Estados Unidos y que Dylan fue de los principales. Ajá. Entonces a mí me gustaban esas rolitas, las rolas de Bob Dylan. Una en especial, ¿no? Como Knocking on Heaven's Doors Ajá. de Bob Dylan. Por ahí luego la sacó Guns N' Roses. Pero bueno, ese era un estilo en inglés. Y Free, escucho a Rodrigo y era ese tema, era ese tipo de rock con armónica y pues su guitarra. Vamos, me llama la atención porque ya viene plasmado las historias de la ciudad, las historias de la calle. Y me llama mucho la atención que él pues le llama rock and roll rupestre, ¿no? Creo que es por el estilo con que tocaba sus rolitas. Y uno exacto. de mis tíos, y, y uno de mis tíos, o sea, personas de la generación ya grande, uno de mis tíos me dice, yo lo llegué a ver a Rodrigo González, me dice, tocar ahí en Insurgentes. Le digo, ¿a poco? Me dice, sí, dice, tocaba ahí lo encontré tocando en una cafetería, andaba vendiendo sus cassettes. Y así, o sea, él me comentó, y él tenía ya sus cassettes también de Rodrigo González. Y para esto, pues cada quien daba sus historias diferentes. Los chavos me decían, no, es que ese cuate se hizo famoso tocando en las calles. Y la misma banda, la misma bandita me decía,
vete a tocar a las calles para que te hagas famoso, para que conozcan tu música. A mí me daba pena. En una ocasión estábamos pues con la bandita, ¿no? De la cuadra y escuchando rock y pues, estaba tocando rock y uno de los chavos me dice, oye, ¿no te gusta? ¿Por qué no te lanzas a los camiones? Te va a ir bien, te vas a llevar tu lana. Y le dije, no, pues me da pena. Y me dice, vamos, dice, yo te llevo. El chavo, él era fan, pero pues de rolitas, cantaba muy bien, ¿eh? O sea, cantaba muy bien. Él cantaba mucho canciones de Luis Miguel y de Cristian Castro, otro Ajá, género, y sí, claro. cantaba muy bien. El chavo cantaba muy bien. Y en una ocasión me dice, pues vámonos, que era ahí por Eje 3 Oriente, por allá andábamos, traía la guitarra y pues de volada para un camión. Dice, oye, ¿nos das chance de cantar? Y yo, sí, súbanse. Nos subimos y él se queda porque él no sabía tocar. Entonces él traía mi armónica en la mano. Dice, pues yo ahí medio te voy a acompañar. Y empezamos a tocar. Yo tenía pena, pero ya cuando nos subimos, empiezo a tocar la primera canción y no, toco dos canciones, me bajo y él dice, no, pues se avienta ya el choro, el verbo de espero no haberlos molestado y que lleguen todos a su destino todos con bien y alguna moneda que nos gusten apoyar. Bueno, me bajé, estaba temblando yo, o sea, estaba temblando, de verdad, es así como que en un escenario, ese fue mi primer escenario. Digo, el transporte público fue mi primer escenario y me bajé temblando de ahí, tener una interacción con la gente. Y así le fuimos dando una semana, pasó otra, y de repente pasaron unos meses y yo ahí andaba como que escribiendo canciones, haciendo que escribía rolas y así, ¿no? Y una de esas canciones se llama, que hoy tenemos en el EP, que estamos promocionando, se llama Pacheco Pachuco. Ándale. una de esas, una de esas canciones, Pacheco Pachuco. Entonces yo la tocaba en los camiones y había personas que me preguntaban, oye, ¿quién canta esa canción? Le decía, es mía. Ah, ¿a poco tú la...? Sí, digo, es mía. Y ¿no traes, ¿cómo se llama? Grabaciones, un disco. Y le digo, no. Y ya, pues así se quedaba. Habían esos celulares de los chiquititos que empezaban a salir ya de los Nokia, creo eran. Y Ándale. había personas que me grababan ya con el tiempo ya me grababan ahí en el camión las canciones y muchos de ellos pues ya me conocían. Había gente ya así que me encontraba en la calle y que me conocía y me empezaban a contratar. Llega un momento que digo, ay, pues voy a hacer mis tarjetitas. Total de que al principio no hice tarjetitas, solo escribí mi número, hice por ahí un logotipo chistosón y lo saqué copias en una hoja de papel, los recorté y cada que me subía al camión se lo daba a la gente de mano, se lo daba a la gente de mano. Y me invitaban a sus fiestas, me invitaban a sus fiestas y ya después de ahí me invitaban a la gente de los barrios, acá en Xochimilco, Tláhuac, Valle de Chalco, a las ferias, en los foros culturales también. Ahí era donde me invitaban a tocar rock. Ahí todavía tocaba covers y parte de mis canciones. El hecho de que le haya puesto al EP Pacheco Pachuco era porque mucha gente no me conocía. O sea, unos sabían que yo era Alberto Villedas, ¿no? Así, no sé si se alcance a ver por ahí. Sí se ve, sí se ve. Alberto Villedas, Alberto Villedas. Y algunos me decían, ahí viene Norberto, ahí viene Gualberto, Roberto, Heriberto. Otros Villedas me cambiaron a Villegas o Virelas, Alberto Viruelas y así, ¿no? Y pues la gente que no se sabía mi nombre decían, oye, ahí viene el Pacheco Pachuco, oye, ahí ya llegó el Pacheco Pachuco. Por la Entonces rola. llegaba, por ejemplo, sí, por la rola. Entonces yo llegaba así, a los lugares, ¿qué pasó mi Pacheco Pachuco? Porque algunos no se saben mi nombre, y dice, ¿qué pasó mi Pacheco Pachuco? Y pues de ahí me nace la idea también de ponerle al EP como encabezado, pues, el Pacheco Pachuco, porque hay muchas personas que no saben mi nombre, no sé si tal vez sea muy difícil, o me ponen Villegas, o me ponen Norberto, o Alberto Roberto, y ya, el Pacheco Pachuco. Es más Ajá. fácil, sí. No, 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 pero a final de cuentas es parte del rock and roll, ¿no? Ahorita que decías de Rodrigo, yo,
Su primera, él, de acuerdo a lo que yo escuché de él en entrevistas, decía que el rupestre decía porque para él era una son de broma decirle que sus músicos, los músicos que tocaban con él, que eran muy buenos músicos y son algunos los que todavía viven, dice que ustedes son re rupestres para tocar, decía, no tocan bien, era lo que él Sí, decía, dice, son rupestres, sí, y por eso pues, le nació el rupestre, que porque tocaban muy rústico, era rupestres para tocar. Pero sí, tenía algo, inclusive vamos a decir que cuando después de que llegó aquí a México, al Valle de México, su primera presentación fue precisamente por esa área de Chalco, se llama San Rafael, cerca de los volcanes. Ahí fue su primera presentación oficial de Rodrigo, que era en conjunto, era un dúo con otro amigo de él. Y había cosas tan raras en eso, que por ejemplo él es Rodrigo González y su amigo con el cual hacía pareja era Gonzalo Rodríguez. Eran al revés, Rodrigo González y Gonzalo solo Rodríguez. Rodríguez. Ah, Era parte de esa magia que tenía el buen Rodrigo González con sus urbanistorias. Y eso te da, ¿no? Que dices, bueno, eso fue su inicio. Yo tengo entendido que tú, tu primer inicio y esa primer canción que tocaste, la primera vez que tú subiste al camión allá por Miramontes, fue esa de espero que esté en lo cierto, ¿no? Que fue exacto, historia de un minuto, fue la primera rola que oficialmente tocaste. Pero a mí se sí, me hace sí, maravilloso, ¿sabes por qué? Porque es una rola que nació precisamente en los camiones, en el metro, sí, que la compuso nunca la grabó hasta que Interpuesto se aventó el tiro de grabarla, pero su rola era súper conocida, pero él hizo conocida en el camión, en el metro, en el microbús, esa rola. Y qué bueno que iniciaste, eso te dejó un buen signo. Seguir hacia adelante con esa historia de un minuto que contigo se va a convertir historia en muchas horas. sí, sí, tienes mucha razón en eso. Esa fue la primera rolita que yo me aventé, historia de un minuto. Este, porque yo inicié tocando, pues, soy como músico empírico. Yo me compraba Todos. mis revistitas esas de guitarra fácil, toca fácil. Y entonces, pues ahí las empezaba a leer, ¿no? Y yo, la verdad, mi primer, como pues, no había muchas revistitas así de rock and roll como tal, mi primer revistita que me compré fue una de Los Temerarios, de Los Temerarios, y fue la que vi a la mano, ¿no? Estaba en el puesto de revistas, y le preguntaba, oigan, ¿y no vende de rock? Decía, no, ¿qué crees que no? Oye, no vende. Y como yo era un niño, mucha gente me decía, ve al Chopo, pero pues como yo era un niño no me lanzaba, ¿no? Desde aquí de Valle de Chalco hasta allá. Entonces Eh, en una ocasión que voy al puesto de revistas y oiga, no tiene libritos, así le decía, oiga, no tiene libritos estos donde le enseñan a tocar guitarra. No, dice, nada más tengo y era uno de Los Temerarios. Y la verdad, pues a mí no me gustaba. Entonces yo lo que quería era aprender acordes. Lo que yo claro. quería era aprender los acordes. Una vez empecé ahí con los acordes, se llamaba en la primera revista que compré, Guitarra, toca todo fácil o algo así. Toca fácil. Toca, Sí, porque el sí, original toca era fácil. guitarra fácil en los setentas salió el guitarra fácil, pero también tenía canciones de Los Ángeles Negros, de los grupos que tocaban en ese tiempo, baladas, era más de baladas. Sí, claro. Y de ahí, agarro, pues agarré la guitarra y en esa ocasión, que no, está bien difícil. Yo sentía que tenía que hacer unas arañotas, ¿no? Así en los dedos, y pues no me alcanzaba. Yo dije, no, a lo mejor es por mis dedos que tengo feos. Y tenía un pianito chiquitito, así, un Casio de juguete. Pues, ¿qué crees que me empiezo a aventar ahí en el toca fácil, en el toca todo, ese toca fácil? Empiezo a ver como acordes, y de ahí le empecé a dar ritmo, y empecé a medio tocar y dije, no, pues me voy al piano y que empiezo con el piano. Más adelante, que me encuentro por pura casualidad, en una ocasión me lanzo allá al Chopo
y precisamente iba por unas playeras, o sea, ese momento yo estaba trabajando y dije, voy a ir a comprarme unas playeras ahora, Chopo, voy a ver qué encuentro, me lancé y que me encuentro un guitarra fácil del Rodrigo González. Ah, Ese mira. guitarra fácil venía en la portada, todas las rolas de Urban Historias, entonces ahí venían todas. Pero para ese entonces yo todavía no tocaba la guitarra, que me las empiezo a aventar en el tecladito, ahí, ta, 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 ta. Y ya empiezo a agarrar ritmo, y ya la empiezo como que a ajustar, y agarro mi guitarra, y ahí venía como un pequeño tutorial, ¿no? De unas instrucciones de cómo transportar los acordes bien a la guitarra y cómo poder afinar tu guitarra con el piano. Entonces mi Ajá, guitarra ya la empecé a afinar con las teclas del piano hasta que ya toco la guitarra y digo, ah, no, pues sí se oye, ya se oye parecido, ya empiezo a agarrarlo un poquito más. Y ya es cuando empiezo a tocar las primeras rolas bien, de Rodrigo González, las de Urban Historias. Y ya de ahí, pues vamos con las de Historia de un Minuto. A mucha gente no le gustaba la música de Rodrigo González como tal, y hasta en mi casa, ¿no? Yo a veces también las ponía y pues a la gente no le gustaba, o cuando ponía mi cassette me decían, oye, es que canta re feo, es que se oye bien feo. Y pues bueno, se quedaron grabadas muchas canciones pues con baja calidad, ¿no? Pero, claro, pero a mí me gustaba y la esencia, lo que retrataba de las calles, ¿no? De la Ciudad de México, ya sabiendo bien de su historia, que dices, bueno, es un vato que no es de aquí de la ciudad, es un vato que viene de Tamaulipas, y pues ahí entra esto que nadie es profeta en su tierra. claro, claro, claro. No, no, pero a final de cuentas, yo estaba viendo, ¿no? O sea, final de cuentas, tú empiezas a ejecutar al menos las cuatro rolas que trae este EP de Pacheco Pachuco, que son Pacheco Pachuco, aunque muera por comerme esa tortita, el Como gandul, y se armaron los madrazos. Pero a mí, por ejemplo, la estuve escuchando. Y siempre hay que tener algo, bueno, en mi caso, la música que tengo de antecedente, que escuchaba y que, no, ha formado parte de mi vida. Por ejemplo, esta de Se armaron los madrazos, me recordó mucho a las rolas que hacía Chava Flores, ese que le cantaba a la Ciudad de México. Sí, Cuando vi Se armaron los madrazos, dije esta lo hubiera compuesto Chava Flores, pero obviamente con otra forma, porque para la época claro, ya diferente. Pero se me hizo una rola buenísima, buenísima. A todos los que describes ahí, claro, la rola sí, de los tiras, desde la que sale a defender al hijo, a la bendición y todo lo que tú gustes y mandes, pero me gustó la rola, me gustó todo lo que cuentas ahí donde se armaron los madrazos, ¿no? sí, es una historia algo chistosa, simpática. Y sabes que también a mí me gustan mucho también las canciones de Chava Flores, porque mi abuelita las escuchaba y es chistosón, o sea, su Sí, ritmo, las historias, ¿no? De los barrios, ahí por ahí se ven medio algo chusco. De Chava Flores por ahí, en sus canciones lleva mucho albur. Tengo por ahí una canción también que se llama, bueno, es una canción que compuse también hace tiempo y la bandita lo conoce, se llama Si yo fuera vaquero, por ahí. mm, Esa rolita también es bueno, dependiente al disco, ¿no? Al EP. Era algo chusco y esa rola yo la compuse también basándome mucho en los contextos de Chava Flores, porque es una ajá, rolita también con ciertos albures, ¿no? Y ahí por ahí la claro. tengo, quisiera también próximo. De hecho, esa la íbamos a incluir a estos EPs, a este EP. Por alguna razón me cambiaron esa por la de Aunque muera por comerme esa tortita. Me cambiaron la de Si yo fuera vaquero. Pero Y, bueno, pero es parte y, y de, re- ¿no? sí, sí, claro. Y recuerdo en ese entonces que mi abuelita las escuchaba, ponía Chava Flores, ¿no? Y un montón de rolas, o sea, de las vecindades de aquel entonces, Sí, la ¿no? De la Ciudad vecindad, de ya llegaron México, los gorrones y de todas los esas cosas, gorrones. gato viudo, Esa eh, rolita que se llama la de Cheto, ¿no? ah, El sí, 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 Cheto.
el ¿no? bautizo de Cheto. Por eso pues, Y va describiendo y a mí cuando estaba escuchando se armaron los madrazos, yo dije, ah, caray, no, pues sí, es una historia. Bueno, que en realidad las cuatro rolas que vienen en este EP son historias, ¿no? El gandul que termina siendo, bueno, espero no decir una barrabasada, ¿no? Pero termina siendo, como dicen, ya tengo un angelito en el cielo que me está cuidando, después de que andaba ahí atracando, pues alguien le salió más valiente, sí, ¿no? O sea, porque a final de cuentas pues habla de ese que anda atracando hasta que se encuentra a alguien y dicen, bueno, pues ya tengo el angelito que me está cuidando, bueno, pues ¿verdad? Que hagan de allá. sí, sí, lamentablemente, pues es un hecho que si tú, por ejemplo, ahorita agarras y le das clic a las noticias, seguro te vas a encontrar la historia de un asalto en la avenida tal, un asalto sobre la autopista tal, que cuenta el mismo hecho, pero pues no todos corren con la misma suerte de, pues de llevarse la corona, ¿no? Porque así le llaman en el barrio, de coronar. Algunos pierden, unos se van al bote y pues los que les va peor, pues se van al panteón. Esa Claro, es una. Y al final de cuentas, pues no solamente los gandules pierden, sino pierde pues la familia entera. es todo, ¿no? Pero es parte Sí. digo, estas historias, yo te digo, estaba echando, es más, a mí, de las cuatro, la que más me gustó fue Aunque muera por comerme esa tortita. Y te voy a decir por qué me gustó, por el rock and roll que le metes, independientemente de la letra y de que el suegro era gandalla con pistola. Este, Sí, sí, es el más rock and rollero, o sea, me gustó el ritmo rock and rollero que le metiste a esta rola. Pues bueno, pues a lo mejor la hija está acostumbrada a que el papá no pasa nada, ¿no? Entonces, que no le hagas caso, sí, el papá está loco, tú ánimo. sí. Y a muchos de nosotros nos sucede, ¿eh? Cuando estamos en la adolescencia y es por primera vez que te llevan a conocer pues a la familia. Oye, o vas y tocas, ¿no? Cuando ya eres casi el novio oficial. Y pues siempre está, o ya sea el papá, el tío, el primo, el hermano, o sea, esos tipos celosos y que de primera instancia así como que sí te chacalean, ¿no? O sea, me andan chacaleando a los chavillos que llegan y pues de alguna forma pues llegan y les siembran terror o buscan la manera de intimidarlos, ¿no? Pues para que no le falten al respeto pues a sus hijas, a sus hermanas o la prima o la Exacto. sobrina. Sí, pues es parte, y qué bueno que retrataste todo esto tan de forma natural, ¿no? Tan de forma natural la retrataste. Te digo, aunque a mí el ritmo rock and rollero que le pusiste me fascinó, en esa rola. Todas están muy buenas, pero esa me fascinó más. Este, y ya, de hecho, les escuché todas dos veces y estaba hasta imaginándome la escena. Dije, pobrecito del buen Alberto, ha de estar temblando allá afuera cuando sale el suegro con el El cinto. suegro. Cuando sale el suegro con Sí, cinto. sí, no. Sí, no, la descripción del tipo, pues digo, era un vato alto, fortachón, de barba. Y pues yo me imaginaba, ¿no? Así un tipo de esos vaquerotes, pero altos, fornidos, así altos, fornidos. Sí, es pues también una historia chusca, ¿no? Algo chistosón. Me preguntaba la gente, dice, güey, ¿y de dónde sacas tantas rolitas? Y me preguntaban, yo les digo, pues es que pues, me gusta leer, ¿no? Me gusta leer también. O sea, sí me gusta la lectura. Ya me preguntan, ¿qué lees? No, pues el último libro que me aventé, pues fue ese de Diablo Guardián. Creo que el autor es Javier Velasco. Bueno, por ahí vi que me preguntan ese tipo de lectura, me aviento. Pero digo, cuando yo era niño, pues llegaba, también justo tengo una influencia, pero desde niño, yo creo que todos parten nuestras influencias desde niño, ¿no? Lo que vemos, lo que estamos Claro, acostumbrados a ver. Le platico a los chavos de ahora, las nuevas generaciones, que antes era muy normal entrar al baño y ver que ahí estaban las revistas de La Familia Burrón, la revista del Condorito, las de Mil Chistes. Entonces yo recuerdo entraba al baño y pues ahí agarraba una revista es un lugar de lectura, el de baño. lectura, exacto. Llegabas a la peluquería y pues te daban una revista o el periódico. Ahí estaba el periódico, siempre disponible para aventarte. Hoy ya no es así. Y les comentaba, pues, ¿qué crees que yo me aventaba? Me gustaba la revista esa de La Familia Burrón.
y yo me le Ándale. ponía a leer me ponía a leer La Familia Burrón de cuando estaba chavito, y pues una revista muy cómica, ¿no? Una revista muy cómica, Y también te contaba historias de la vida, don Gabriel Vargas era buenísimo. exacto, esa, de repente estaban las revistas a de mil chistes y pues ahí me la aventaba, hasta esas del Libro Vaquero, Las Chambeadoras, y así eran esas revistas muy cómicas. Y les cuento a la gente, le digo, pues hoy creo que ya mucha gente No ya no tiene lee, acceso, ¿no? Como ya tal no lee. a ese tipo de lectura, le digo, ya no accesa, ¿no? A la lectura, le digo, yo leía esas revistitas, pues eran cómicas. Y les comento que hace mucho tiempo, inclusive así afuera de los metros, ya ven que hay baños públicos. Llegaban y te cobraban tanto por entrar al baño, te daban tu pedacito, yo les digo, tu cuadrito de papel, su Papel. cuadrito de papel, y y te rentaban una de las revistas que tenían ahí apiladas Sí, porque para que entraran. llevabas más tiempo. Sí, y ahí decía, no, creo que, eh, no recuerdo si eran 1,000 pesos de aquel entonces cuando la rentaban, antes de que cambiara a nuevos pesos. No sé si eran 1,000 pesos que les rentaban. Salía más cara la renta de la revista que por la El entrada pago. al baño. Sí, sí, sí. No, es que Sí, así, digo, por desgracia, ya no acostumbramos a leer. Yo a mis hijos, bromeando, les decía, lean, aunque sea el periódico, pero lean. Deben de leer, sí, deben de leer diario, lo que haya, vean una revista. Como tú bien dices antes, lugar donde llegaba siempre había, si era un consultorio médico, si era la peluquería, si era a donde fuera, siempre había revistas para la leer. sala de espera. Sí, siempre había revistas para leer y eso era lo que uno leía y obviamente te ayuda mucho, no solo a tener una ortografía buena, a expresarte mejor, sino a que tengas un pensamiento más abierto, más grado y que a ti te ayudó a estas historias y, amigos, escuchen el EP Pacheco Pachuco y van a ver que estas cuatro canciones que son Pacheco Pachuco, aunque muera por comerme esa tortita, el gandul y se armaron los madrazos, van a ver que estamos escuchando lo que pasa día a día. Él radica actualmente en el Valle de Chalco, donde son rock and rolleros de corazón. También tienen lo suyo con los sonideros, pero son más rock and rolleros. Y a final de cuentas, esas historias son las que te van dando, ¿no? Cómo es la vida la primera rola que tocó en un camión, es historia de un minuto que tiene una historia bárbara. A mí me fascina esa rola, su historia Sí. de que nació, creció en los camiones y la gente inclusive ni se sabía ni quién era el compositor. Ya después la dieron a conocer más, pero a final de cuentas son cosas que te van marcando y que te llevan por un lado y yo espero que lo que sigue, que este EP se convierta en un LP y al menos ya me dijiste que ese vaquero que viene ya va a ser la siguiente rola, ¿no? Sí, claro, sí, ya vienen varias rolitas, vienen varias rolitas, ya conformando unas 10 canciones. Pienso sacarlo en físico, en disco físico, pues para que la banda tenga acceso a estos discos que en los próximos eventos se los voy a estar haciendo llegar también de mano, y por ahí se los vamos a estar pasando por las redes sociales. Vamos a tener también envíos. Yo quisiera que saliera en físico. Yo sé que yo sé que hoy en día ya muchas personas ya no lo escuchan físico, pero yo creo que es un bonito regalo, un bonito recuerdo, y las personas que nos gusta coleccionar, porque yo a la fecha tengo mis discos, tengo mi colección de cassettes. Ya no los pongo como tal porque ya ahora ya no quiero que se me maltraten. Exacto, Ya la hoy ya gente no no, hoy ya los sabe tengo guardados. la gente no sabe que cuando se te enredaba un cassette era la peor, era la muerte, era la muerte y Sí, había claro. cuidado y luego repararlo con cuidado, ponerle muy bien el Durex para que un pedacito apenas para que no, era la muerte si se te enredaba un cassette ahí en la casetera. Que se te enredara o que
por casualidad te encontraras con un imán, ¿no? Con lo pusieras arriba de la bocina y vamos, se te Sí, borró el cassette. adiós, adiós, sí, 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 es parte de esto, pero es parte de estas historias de nuestro México lindo y querido. Y pues tenemos a Alberto, que es el que nos la está contando. Amigos, recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Alberto Villedas. Rock and rollero, sí, sí, sí. rock and rollero de corazón, rock and rollero. De, co- Hay gente que le de pone, corazón y de dime. corazón y de hueso colorado. Yo invito a las nuevas generaciones también que escuchen el rock and roll. Yo sé que la música no es la misma de hoy que la de hace 20 años o hace 30 o 40 años. Yo sé que no es la misma de hoy, pero las rolitas de rock, pues como inicialmente se hicieron, fue una música de protesta contestataria, vamos, por una igualdad. Luchábamos por una igualdad, se luchaba por una aceptación. Hoy en día yo no critico como tal las canciones. No, y a mí, por ejemplo, hablando claro, a mí, para empezar, no me gusta el reggaetón. O sea, ya Uy, hablando claro. muy bien, muy bien. Entonces, no hay, te puedes conseguir un chavo, te puedes conseguir un vato que le guste el rock and roll. Chicas, yo les recomiendo y les aseguro que no hay amor más puro y sincero que el de un rock and rollero. Perfecto, claro que sí. Y si bailan con pasos trisoleros, mejor. Sí, con pasos trisoleros y no, fíjate que no sé si recuerdes, pero bueno, yo lo veo, por ejemplo, en los videos y bailar en los videos de antes, cuando se bailaba la música de Trisol, no había ni una persona gorda, no había ni un gordo bailando. Mira, deja la gorda, deja el que estuviera gordos. Había actividad física. Exacto, eso, a la Actividad actividad física, o física. sea, desde O bailar, sea, rock and rollear, andaba uno rock and rolleando, bailabas, inclusive, bueno, yo voy a hablar más atrás, cuando tú todavía no nacías y que muy probablemente tu mamá era una niña o un adolescente, pero luego tú ibas a las tocadas, las tardeadas, porque eran tardeadas, a los salones que ibas, y te parabas a bailar y no importaba si no tenías pareja, tú te parabas, o sea, no necesitabas pareja para bailar, tú te parabas y bailabas la rola y al rato ya estabas bailando con alguien enfrente, al lado, atrás, así, estaban bailando igual que tú y era hombre o mujer, no pasaba nada, tú seguías bailando, era divertirte. Pues era pararte a bailar, que no hay pareja, no me importa, yo paro y bailo, ¿no? Echabas los pasos que te aprendías bien y esa era la gracia de bailar, hacer actividad física, no nada más estar viendo y decir, ese está bien bueno y tiene unas nalgotas y unas chichotas. No, 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 bailen, sí, bailen, sí. ¿no? Deja tú lo chichona. Le gusta el rock and roll. Exacto, pues te Ay, digo, pero ahora son lo que dicen esas rolas, ¿no? Ahora, ese que viene sí, ahí, que claro. no, 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 se pierde la esencia. ¿Cuáles son las redes Sí, sociales de Alberto? Dime las redes sociales, Alberto, por redes favor. sociales, estamos en Facebook como Alberto Villedas, estamos en TikTok como Rock Urbano Alberto Villedas, estamos en X como Alberto Villedas, estamos en YouTube también como Alberto Villedas. Es muy Esta fácil. parte, esta, esta parte de ponerle en TikTok Rock Urbano Alberto Villedas, pues la verdad es como para tener un poquito más de audiencia por la parte de que mucha gente me conoce, me decía, oye, el rock urbano de Alberto Villedas, el rock Bueno, urbano de Alberto Villedas. Yo sé que esa parte, pues, no existe el rock urbano como tal, como tampoco existe el rock agropecuario, ¿no? Que dijeran, oye, este güey sacó rock agropecuario ahora, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos que existe que dicen corridos tumbados algunos vatos y dice, oye, pues tampoco existe el rock and roll. Y va a llegar un vato que va a decir, no, pues yo toco rock and roll tumbado, ¿sabes? Decir, no manches, o sea, el rock and roll es solamente rock and roll, y se es esa acabó. esencia, y se acabó, y Exacto. se acabó. Sí, sí, sí. No, es que es eso, pues digo, para nosotros no nos gusta ponerle apellidos. Es rock and roll, tú rock and rolleas, Alberto rock and rollea, y eso es lo más importante que va a salir.
Ahora bien, como tú dices, viene el LP y quieres hacerlo en físico. Pues esperemos, aquí está Radio T-Rock, tú nada más avísanos de qué salió, nosotros vamos a estarlo tocando y publicando todo lo que tú tengas y con gusto, y cuando salga el LP que digas en físico, pues tú me dices, tú nos dices dónde para ir a comprarlo luego, luego. Claro que sí, ya en cuanto esté físico, se los vamos a estar por ahí pasando hoy más fácil por las redes sociales. Se los vamos a estar sabiendo al público, a nuestros oyentes, a la audiencia, a tu público. También se los vamos a hacer llegar y pues igual, de tal manera, físicamente se va a ir de regalo. Ah, muchas Ahí, gracias. ahí, No, pues Alberto, de verdad, muchas gracias. Gracias por esta plática. Platicamos muy a gusto, recordando y hasta recordaste esos pasos trisoleros que se aventó tu mamá 2 días antes de que nacieras para que sí. salieras con todo el rock and roll del mundo. Dale un saludo de nuestra parte y que sigas rock and rolleando y bailando, porque eso es lo que importa. Es lo que importa seguir, no importa la edad. Yo tengo 66 años, vamos por el 67 este año. Y yo sigo rock and rollando, yo sigo cantando, yo sigo bailando, yo sigo feliz escuchando rock and roll, y espero que en casa tu familia siga haciendo lo mismo, y que tus fans y todos los que sigan rock and rollando y estén contentos. Sí, pues el rock and roll es lo que nos mantiene joven, es eso. Es Exacto. eso lo que nos mantiene joven. Y pues de verdad, Y muchas gracias, Alberto. Radio T-Rock te agradece enormemente, y dejamos la puerta abierta para más adelante, cuando quieras, seguimos platicando, cuando salga tu otro material. Y pues material. contento. Sí, Y un mensaje que les quieras enviar a nuestros radioescuchas. pues bandita, un mensaje, más que un mensaje, pues un agradecimiento. La verdad, gracias a toda la banda por todo el apoyo. La verdad, hagan ejercicio con el rock and roll, banda, hagan ejercicio, de verdad, aviéntense unos pasos rock and rolleros y no van a necesitar ir al Zumba. Coman sanamente, aliméntense sanamente y párense a bailar rock and roll. Hoy es bien fácil que pongas ahí en las redes sociales, pones rock and roll y pongas a bailar unos pasitos de rock. Haga como dice el maestro, pues no hace falta pareja porque lo puedes bailar solo. Aliméntate de rock, aliméntate sanamente y llena tu cabeza de rock, como se ha dicho siempre. Y Perfecto. tal vez en otra ocasión, pues me pueda aventar una rolilla ahí para tu Claro que audiencia sí. también. Sí, sí, sí. Más adelante vamos a armarla más. Pero ahorita pues, lo que importa es estar contigo, conocerte y darle a conocer a nuestros radioescuchas para que te sigan, y al rato que digan, ahora sí, tócate, aunque es muy rocanrolera, pero yo sí, yo después te voy a pedir, aunque muera por comerme esa tortita, ¿no? Así mero, yo encantado. Órale, pues Alberto, muchas gracias, gracias de verdad. Amigos de Radio T-Rock, muchas gracias por estarnos escuchando y viendo. Y como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Y un abrazo, Alberto, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo a todos, saludos a todos y no se les olvide escuchar este rock and roll, el macizo, el machín, el bandoso, el de las redadas, el de los apañones, el de los atracones, el de los chavos, las chavas incomprendidas, el de las amas de casa, el del obrero, ese rock and roll que tú ya conoces, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre y que el rock and roll sea con todos ustedes. Yeah. Gracias, un abrazo, hasta pronto.